que a veces no sabes que las tienes. Ahí es cuando van despertándose más las heridas. Que el duelo no solamente es perder a alguien, es dejar tu país, dejar tu trabajo. Dejas y dices, uy, ahora acá nadie te conoce, ¿quién eres? Y creo que una de las heridas que he podido darme cuenta con las personas que he podido atender aquí es la identidad, ¿no? O sea, ¿quién eres? No encajo. Cierto dolor en el alma que la gente trae y que muchas veces no es visible, ¿no? Por ahí he escuchado gente que dice, el tiempo cura todo. El tiempo no cura nada, el tiempo pasa. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Aprende, Emprende, Viaje, el podcast by Cristian Rosas. Estoy muy contento de tener a nuestra primera invitada peruana de Lima. Ella es Gisela Méndez, es psicóloga clínica que acaba de venir hace poco tiempo a Vancouver con una experiencia amplísima en el tema de ayudar a personas, de charlas, de llegar a encontrar un poco esos problemas que tenemos. Y nuestro tema de hoy vamos a hablar de la migración y las heridas que vienen con nosotros, porque muchas veces creemos que nos vamos a un nuevo país, empezamos de cero y no recordamos que también vamos llevando los problemas, las heridas, los traumas que tenemos. Entonces creo que va a ser un bonito tema. Bienvenida Gisela, muchas gracias por venir. Gracias a ti, Cristian, por la invitación, ¿no? Qué gusto. Cuéntanos de ti un poco. Bueno, sí, es cierto. Yo soy de Perú, soy de Lima, soy psicóloga clínica. Mi experiencia, pues, al inicio no fue clínica y la vida me fue llevando a inclinarme más por la clínica. Me formé como psicooncóloga. Al inicio empecé en selección, recursos humanos, ¿no? Que era lo que en un momento piensas cuando terminas la universidad, que es lo que, en mi caso, ¿no? Me gusta, lo quiero hacer, voy para eso. Pero me fui dando cuenta que no me gustaba mucho el tema administrativo y hasta ahora no es que a mí me guste. Sin embargo, he tenido que trabajar en oficina porque la vida me llevó a eso. Pero también la vida me fue enseñando y mostrándome otro camino, ¿no? O sea, llegó un momento en que mi mamá tuvo una enfermedad que fue cáncer y me llamó la atención mucho el tema de cuál es el impacto que le puede generar a un paciente al darle una noticia como esta, ¿no? Y qué viene después. A eso te referías y justo iba a hacer un paréntesis, pero te dejé terminar con el psicooncóloga, de que tratas a personas con cáncer. Imagino que todo lo que implica eso y a su familia seguramente. Sí, a la familia, ¿no? Es un cuando te van a dar la noticia, ya la tienes, y lo que conlleva esto, ¿no? O sea, ¿qué más hay? O sea, la incertidumbre, el miedo y la angustia que puede sentir el paciente al recibir esa noticia. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo tomas? ¿Qué hay? ¿Sabes que va a funcionar el tratamiento? ¿No sabes que va a funcionar? ¿Cuánto porcentaje hay? ¿Voy a vivir? ¿No voy a vivir? Entonces, hay mucha ansiedad. Entonces, sí, he trabajado con pacientes que también se me han ido, ¿no? Y al inicio, cuando se me han ido, pues ha tocado fibra porque ya mi mamá no estaba, ¿no? Entonces, la vida me comenzó a llevar más por ese camino de la clínica, ya me empecé a formar más, ya me formé como psicoterapeuta, en familia, ya el camino ya se estableció ahí, ¿no? Entonces, Vamos tocando ciertas partes. Antes de llegar, me pareció muy interesante lo que acabas de mencionar, porque yo no sabía que había, dentro de la psicología, sabía que había diferentes ramas, pero no sabía que había una específicamente para preparar una noticia para un cáncer. Creí que era la psicóloga clínica lo normal. Pero bueno, ahora más adelante vamos a topar eso. Cuéntame un poco de tus orígenes. Naciste en Lima, tienes hermanos, tu familia. ¿Qué te llevó a estudiar psicología? yo tengo una familia muy numerosa, somos 10 hermanos y yo soy la última, la más chiquitita,
que allá no está tan chiquita. ¿Cómo le dicen en Perú a la ultimita? A la Conchito. La Conchita, ¿verdad? Sí, la Conchito. Sí, la Conchito. Somos 7 hermanos hombres y 3 mujeres. Yo soy la última, como te digo. Mis papás ya fallecieron, ¿no? Mis hermanos sí están en Lima y uno que vive en Estados Unidos. Yo me casé, tengo de relación 15 años, pero de casada tengo 3 años, ¿no? 4. Tengo un hijito de 9 años, se llama Marcelo. Y bueno, y estamos aquí, ¿no? ¿Cómo decidí estudiar la carrera? Yo cuando estaba en el colegio, es gracioso, me hicieron el test vocacional que la gente normalmente, los psicólogos se hacen, y me había salido monja. Entonces, Really? sí, yo me acuerdo que le conté a mi hermano, a uno de mis hermanos me acuerdo, oye, me ha salido que voy a ser monja. Para eso mi mamá como que se asustó y me dijo, ¿cómo monja? Y yo le digo, mami, no, o sea, pero realmente era, no que de repente ibas a ser monja, tan literal, ¿no? Sino el cómo ayudar a las personas. Yo creo que iba más por eso. El servicio. El servicio, ¿no? La labor de servicio que tú puedes tener, ¿no? Como de repente lo tiene otra carrera también como enfermería, que vas a ayudar, no sé, imaginemos que por ahí va. Entonces, no lo tenía tan claro. Yo dije, voy a estudiar Ciencias de la Comunicación, y mi segunda opción, porque en Perú es así, haces la primera opción y pones otra segunda opción por si no llegas a entrar a la primera, ¿no? Entonces, realmente mi primera opción fue Ciencias de la Comunicación. Y psicología no tanto, ¿ya? O sea, es más, creo que mi familia hasta se sintió mal, creo, cuando yo... porque no era una carrera en Perú muy bien remunerada. Después se volvió otra cosa, ¿no? Después de la pandemia y todo lo demás. Pero sí, o sea, yo postulé para Ciencias de la Comunicación y me faltó como que un cachito de puntaje y entré a Psicología. Sin embargo, yo estando en el primer ciclo, decía, no, yo me voy a cambiar. Pero mira, pasó el tiempo y la carrera me empezó a gustar cada vez más. Me agarraste gusto. Sí, me gustaba mucho más. Además, si yo la escogí como segunda opción, es por algo, ¿no? Entonces me empezó a gustar más. Quería tratar de entender un poco cómo se origina ciertos traumas, cierto dolor en el alma que la gente trae y que muchas veces no es visible, ¿no? Que muchas veces tú no lo ves y ni lo sabes hasta que lo trabajas. Entonces, así nació, así estudié la carrera. Hubo un tiempo que también la dejé, estaba como que confundida por ahí y después dije no, o sea, yo inicié algo y lo voy a terminar. Y lo terminé, ¿no? Entonces lo terminé y de ahí ya pues lo que ha venido después en formación externa, después del pregrado, pues ha sido ya lo que a mí me ha gustado, ¿no? O sea, no es que he estudiado ya después algo porque se lo he escuchado a muchos pacientes y por eso lo menciono. Ay, voy a hacer la maestría, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero ¿en qué realmente sientes que eres bueno? O sea, tu experiencia en dónde está, o sea, ¿qué te nutre? Porque si no, ¿para qué lo haces? ¿A dónde te va a llevar eso, no? ¿Cuál es tu propósito? Que hemos hablado mucho en este podcast del propósito de una persona. Pienso que cada uno debemos tener ese propósito y a veces nos equivocamos de carrera, de trabajo, no nos sentimos bien y eso es lo que te limita, te desenfoca, no te hace sentir lleno o completo. Mira, yo siempre he pensado esto y lo mantengo. Yo cuando empecé a tener pacientes, a tener mi consultorio, me fui dando cuenta de que mi enfoque iba a ser el poder servir a que la persona que viene con un dolor, pues aliviar eso y a darle la opción de tener una mejor visión de la vida que él o ella puede tener. Porque quizás él tenía un concepto y cuando trabajas te das cuenta que no era ese, era otro y era mucho mejor, ¿no? Entonces creo que es el servir y ayudar. No
nunca he pensado en que, voy a ser del trabajo en el que estaba la gerente, la que está más arriba, y no porque no hay sea, ambición. no hay ambición, sino porque yo creo que si voy a ayudar a las personas, en ese sentido, puedo llegar, por ejemplo, mañana haciendo una conferencia que sea macro y voy a ayudar. Entonces, para mí me nutre más hacer eso que poder, pues, estar en una posición donde de repente ya pierda el tú a tú, ¿no? El estar de cara con las personas, que te pueda ayudar, servir. O sea, por algo creo que me puso, no sé, Dios, la vida, esta carrera en mis manos, ¿no? Entonces siento que... Volvamos, ahora sí regresemos un poco a lo que ya nos comentaste. ¿Tu mami a qué edad tuvo cáncer? ¿Cómo fue esa? Porque tenemos que recordar y ser conscientes de que sí, quizá ya habías terminado tu carrera, ¿verdad? Ya eras psicóloga, pero al final eras hija y ser humano. Sí. ¿Cómo manejar, y es a lo que vamos a llegar también con el tema de la migración, pero cómo manejaste esa situación? Fue bien difícil porque yo soy la última y tengo hermanos mayores, y el doctor que después toma el caso de mi mamá, que es el internista, no el oncólogo, se apoyaba en mí. O sea, me decía, Gisela, tú dale contención a tus hermanos. Y yo, claro, está bien, pero en silencio, en mi casa, yo decía, ¿y quién me contiene a mí? Claro. O sea, porque yo tenía que contener a mi mamá, tener que darle calma, a pesar de que ella tenía muchos miedos, como toda persona que tiene ¿Qué edad un tenía tu diagnóstico. mami? ¿Qué cáncer tuvo? Ella tenía 81, Oh, era mayor. ya estaba... Sí. Y una edad tuvo, alta. Sí, era una edad. Encima había un riesgo mayor, ¿ves? Claro. Entonces se hablaba de operaciones. ¿Y de cáncer a qué? Al intestino, ¿no? Entonces era un poco más complicado todo, ¿no? No sabíamos qué realmente podía conllevar el hacerle la cirugía a una persona tan mayor. Si eso iba a funcionar realmente. Ahora, no solamente es, ok, haces una cirugía, estábamos hablando de hacer una colonostomía, ¿no? Poner una bolsita acá. No solo es eso, estamos hablando de que hay una mutilación de tu cuerpo y que vas a tener que pasar por un duelo, que es no tener una parte de tu cuerpo. Y sumado a eso, aprender nuevos hábitos que para la edad de ella era difícil. Entonces, el proceso fue duro. Fue difícil porque con tantos hermanos hay, imagínate. 9 opiniones, 10 ¿Cómo opiniones. te pones Claro. de acuerdo con todos? ¿Cómo te pones de acuerdo para saber qué es lo mejor para ella y no lo mejor para nosotros como hijos? Porque ¿tu papá ya había fallecido antes? Sí, había fallecido, y no había fallecido mucho tiempo. Entonces es como que todo pasó muy rápido, ¿no? Entonces, ¿cómo te pones de acuerdo también con que tú, como hijo, entiendo, tienes miedo, ¿no? Te da miedo y lo primero que quieres hacer es, vamos a hacer todo, vamos a hacer esto, vamos a cuidarla. Que no le digas esto, ese es tu miedo, pero no es necesariamente lo que necesitaba ella, ¿ves? Y eso creo que puede pasarle a mucha gente, ¿no? Actuar desde el miedo tuyo, desde hijo, pero no sabemos cuál era realmente o qué hubiera pasado si tú hubieras dicho, mira, mamá, tienes cáncer, ¿no? Entonces, entiendo, pero las cosas lamentablemente se tienen que decir, ¿no? Porque es más angustiante y genera mucha incertidumbre no hacerlo. O sea, tú entras y sales de una clínica y no te dicen qué tienes, ¿no? Es eso. Eso ha sido muy, muy difícil para mí sostenerme y tener que lidiar con un diagnóstico sabiendo que el tiempo de vida no era muy largo. Y de hecho mi papá falleció con cáncer al estómago, al intestino, pero lo de él fue rápido. Un dolor de estómago. En el parque ya no avanza más, le llevan al hospital y de ahí ya salió desahuciado. Entonces le dijeron, mira, ya está demasiado avanzado, no hay nada que hacer y dale medicamento para el dolor y a esperar.
creo que aguantó 15 días, un mes más, en total 2 meses y él Súper rápido. falleció rapidísimo. Y él murió joven por ese cáncer, como a los 60, 61 años. ¿Y tú? Más o menos. ¿Cuántos años más o menos tenías ahí? Él tiene fallecido 6 años, como 28, 30, más o menos. Pero yo, a las personas que conocen un poco mi historia, no crecí con mi papá. Y estuve en donde más compartí fue cuando él estaba falleciendo, porque coincidimos que estábamos en la misma ciudad. Entonces, durante toda mi vida, que fui niño, joven, adulto, nunca compartimos como cuando él estaba falleciendo. Pero pude ver eso de cerca y cuando falleció se me salían las lágrimas, ¿no? Yo soy muy difícil de llorar, muy difícil de llorar. Y lloré naturalmente, o sea, me dolía. Y mi mamá me decía, ¿por qué te duele si no te crió? O sea, ella se extrañó mucho, ¿no? Porque también estuvo ahí. Y decía, no entendía. Decía, al final era mi papá, ¿no? O sea, no... Sí, pero más que tu papá era la doble pérdida, ¿me entiendes? O sea, la pérdida de no haberlo tenido durante tu proceso de crecimiento y la pérdida de volverlo a perder ya adulto, habiéndote encontrado con él. Es como que estabas en ese proceso de liberación del dolor que pudiste haber sentido y lo estás perdiendo por segunda vez. Entonces, el llanto es pues inevitable en ese momento, ¿no? Es muy natural, ¿no? Sí. Entonces, fuiste primero profesional antes que hija ese momento. Sí, sí, de verdad que sí. Y sí, pues, o sea, y ahí estás contenida, en que le tienes que dar fortaleza, en que si te quiebras en ese momento no, y no es tanto así, ¿no? Pero realmente es lo que tocaba, yo sentía que mis hermanos, siendo mayores, creo que yo entiendo, ¿no? El miedo de escuchar, pues no le queda mucho tiempo de vida, ¿no? Y decían, no, pero ella va a mejorar. No, es que no va a mejorar. A ver, doctor, ¿cuánto es el tiempo realmente que queda? Y cuando te lo dice, pues no lo quieres escuchar, pero esa es la realidad. Entonces, acéptala porque eso te va a dar la opción de poder estar con esa persona. Si tú no hubieras sabido tampoco, por ejemplo, cuánto tiempo le quedaba a tu papá, no hubieras disfrutado ese tiempo, ¿me entiendes? Entonces, disfrútalo, ayuda a lo que tengas que ayudar y sobre todo darle paz, calma, calidad de vida para que se vaya tranquilo, ¿no? Para que se vaya tranquila, sin la mochila que muchas veces cargamos o pesa más que otra. Entonces, yo creo que eso es muy importante, invaluable. Yo siempre he dicho y he pensado, porque me formé o estuve muchos años en la iglesia, y la muerte se lo ve desde otra manera. La iglesia te invita a eso, ¿no? Claro. Entonces creo que el estar desde adolescente en la iglesia y estar más de 10, 12 años escuchando lo mismo, me hizo ver que la muerte es de otra manera. Muchas veces cuando alguien fallece, o sea, obviamente le doy el pésame, le digo, pero digo, al final está mejor, o sea, pasó con Dios, es una resurrección, es en realidad donde ahora sí estás descansando. Pero profesionalmente, ¿crees que se pueda preparar a alguien para que un familiar cercano que tú amas fallezca? ¿Y cómo preparar eso? Lo que pasa es que sí hay una preparación, existe el duelo anticipado. Sin embargo, en ese momento es inevitable que no te quiebres. Quizás puedas sentir no la explosión que sientes en ese momento si no lo trabajaste, pero vas a sentir dolor, ¿no? Porque a la hora de que sucedan las cosas, estás viendo perder al familiar, ¿no? Quizás sí trabajas el duelo anticipado, como te digo, pero va a doler. Va a doler menos quizás, pero va a doler, ¿no? Entonces, sí puedes preparar, pero igual, ¿no? Pero ¿depende más de la mente o de la personalidad? Es que si tú me dices, oye, por ejemplo tú, yo soy bien difícil de llorar. Sí, eres muy difícil de llorar.
pero estamos hablando de que vas a perder a alguien que te dio la vida, ¿no? Que gracias a él estás aquí, ¿no? Sea como haya sido el desenlace después, tú estás aquí por él y por tu mamá, ¿no? Entonces, así lo prepares, así la persona sea muy fuerte, va a haber un quiebre y va a impactar, ¿no? Y si no lloras en ese momento, se va a ver reflejado de otra manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, la conducta del hombre suele ser diferente que el de la mujer la vas a ver llorando, al hombre pues lo vas a ver de mal humor, ¿no? Atacando, encerrado, aislado. Entonces, ya te vas dando cuenta que sí hay una reacción, solo que de repente no es capaz de demostrarla, ¿no? Entonces, y eso también dice mucho, el no poder expresar las emociones, ¿no? Hablemos, y con eso terminamos y cerramos de ese tema. Tengo amigas muy cercanas que a una amiga se le murió el papá y a otra amiga se le murió la hija. Y veo cómo han pasado ya algún tiempo y postean y te extraño. Y es como que no sueltan eso. ¿Con terapia se puede sanar y curar eso o simplemente hay que dejarlo que fluya? Mira, Depende de la persona. es que el duelo no tiene un tiempo de caducidad, perdón, tiene tiempo de caducidad, pero no tiene un tiempo específico, ¿no? O sea, lo peor que las personas pueden hacer es, que están cerca de ellas, decirle, mira, pero ya se fue, Déjalo. Mira, no, déjalo, o sea, no lo dejas descansar. O como tú dijiste, ¿no? Está mejor allá. Sí, es cierto. Todo eso es válido. Sin embargo, te pongo un ejemplo, ¿no? Si fuera mi caso hoy. Para mí no es mejor. Yo quiero estar con mi mamá, con mi papá, o sea, con el ser que yo perdí. Entonces, si tú me dices eso, es como invalidar mi dolor, ¿no? Y el duelo va a llegar a un límite, va a llegar a un tiempo donde tú lo vas a superar. Si lo puedes llevar en terapia, si lo puedes solucionar mejor llevando una terapia, ser más sostenida desde ese punto, va a ser mucho mejor. Pero si no lo tienes, va a pasar un tiempo. Si vemos que pasado el año esto no mejora, claro, estamos hablando de que, oye, mejor por ahí, ¿qué tal si vas a trabajarlo, ¿no? Porque de repente necesitas otras herramientas que tú misma no puedes, ¿no? Entonces, sí. O sea, ¿crees que el duelo normal o el tiempo de un duelo es un año, más o menos? Sí. Si es que es más de un año, preocúpate y busca alguna solución distinta. Sí, pero hay gente pues que puede aceptar, porque el tema es aceptar, ¿no? Ya yo acepto que ya no está. Entonces vas viendo las cosas de otra manera, ¿no? Por ahí escucho gente que dice, el tiempo cura todo. El tiempo no cura nada, el tiempo pasa. Lo que va a hacer es que, ¿cuál es el enfoque? ¿Cómo lo vas a ver tú para que esto te ayude a ti a salir de ese proceso, ¿no? De dolor? ¿Cómo lo vas a ver? ¿Cómo lo vas a encarar? ¿No? ¿Tienes herramientas? ¿Tienes recursos? ¿Cómo ha pasado antes ante una pérdida? ¿La has tenido? ¿No la has tenido? Eso, ¿no? Digamos que a mí se me murió alguien cercano y ya lo acepté, pero constantemente estoy, como te digo, publicando eso. ¿Hay que dejarle ser a la persona? O sea, ¿es algo normal o ya se vuelve una dependencia? No creo que, no es una dependencia. Yo creo que, pues, es su sentir, ¿no? Es su sentir. Y yo creo que mientras más se dé cuenta y acepte, porque cuando no aceptas y te dicen, sí, ya acepto, no haces eso, ¿me entiendes? No estás reposteando, posteando. Ahora, se entiende que en los cumpleaños, los aniversarios, las situaciones, pues fechas como que te toca te más, recuerdan, ¿no? claro. Te recuerdan más. Día del padre, te Día da de la madre, más. el cumpleaños, cosas así. Entonces, hay más. Pero cuando esto se da, pues hay que ver hasta cuánto, ¿no?
cuánto es el tiempo que tú dedicas a eso, cómo realmente te sientes, o sea, qué pasa por, por esa cabecita, qué está pasando, cómo te vas sintiendo. No sientes que lo estás superando, sientes que está ahí, qué está pasando. Entonces, el duelo tiene varias etapas, ¿no? También, ¿no? Está la negación, entonces de repente esta persona puede estar en la negación, en que no acepta, en que quiero que regrese, en que, ya, ¿no? Viendo el grado hay que trabajarlo, porque la puede lastimar, se puede hacer mucho daño, ¿no? Entremos un poco ya al tema de tu experiencia. Me contabas tras cámaras que tenías mucha experiencia dando conferencias, dando charlas. ¿De qué eran tus charlas? Lo que pasa es que desde que estuve en empresas privadas, porque yo he trabajado en públicas y en privadas, pues me decían, oye, mira, hay que dar así empezaba, ¿no? Charlas de salud, seguridad, bienestar, ¿no? Prevenir el estrés. Ok. Y me acuerdo que al inicio decía, no, yo no quiero ir, por favor. Pero así empezó, ¿no? Entonces, más adelante en la vida, por los trabajos que tuve, sobre todo los últimos, me llevaban a que, oye, Gis, o sea, es Día de la Madre, necesitamos que des un mensaje, más que un mensaje, una charla pues súper motivadora para las mamás, donde pues puedan encontrarse con ellas, donde no solo reconozcan el valor de mujer, sino el de hija. Ok, y estamos hablando que se llenaba pues los auditorios, ¿no? Entonces, de ahí también partía el tema de que, oye, ahora tienes que viajar a las provincias de Perú, compartir la información, ¿no? Mejorar, ayudar a que las personas, pues, si bien es cierto, a veces es un poco complicado trabajar para el sector privado en mi país, o sea, no sé en otros países, pero la cultura es difícil, ¿no? Entonces, tratar de ayudar a mellar eso, ¿no? A, por ejemplo, a apalancar mejor de cómo vas a convivir con el tú a tú de tus compañeros en la labor y esas cosas. Entonces, realmente los talleres, las charlas que se hacían eran para ayudar en el manejo de las habilidades blandas, como ya te mencioné, por Día del Padre, el encuentro que tienes tú contigo, el Día de la Madre, ¿no? Tu niña interior, cómo sanas, infinidad de temas que están muy relacionados pues a la carrera y a lo que tú también puedes poner sobre el tapete y decir, oye, podemos tocar esto, ¿qué te parece? ¿No? Y la verdad es que siempre he tenido la libertad de proponer y que ellos pues les parezca que está bien, ¿no? Entonces, sí. Qué chévere. ¿Y pasaste del 1 a 1 al grupal? Sí, del 1 al 1 a grupal. También me gusta, por eso creo que es algo que te dije creo al inicio, ¿no? Que no estaba pensando en que voy a ser gerente, sino es, oye, puedo llegar a más gente y puedo ayudarlos y pueden tener otra visión y con esa visión mejorar, está perfecto, ¿no? Ya después, si quieres, pues trabajarlo de forma individual, pero ya lo estás haciendo, ¿no? ¿Qué te hace venir a Canadá? Bueno, dos cosas muy puntuales, ¿no? Yo cuando tenía 16 años quise emigrar, pero bueno, la vida no se dio, no me dio la oportunidad de emigrar en ese momento y no lo hice y me quedé en Perú. Y la segunda es por la que estoy acá, es que mi esposo ha venido a estudiar un MBA. Y cuando se tomó la decisión en familia, pues dijimos ya, ok. Yo siendo consciente de que estaba dejando mi posición para abrir un nuevo camino en un nuevo país, con un nuevo idioma, y dijimos ya, ok. ¿No? O sea, de repente en ese momento no concienticé tanto lo que es la migración, porque nunca lo había experimentado y cuando no lo experimentas no sabes, ¿no? Hasta que lo vives, ¿no? La gente te puede decir mil cosas, pero algo que yo siempre voy a decirle a las personas que están muy cerca a mí es la experiencia de cada quien es muy distinta. Muy distinto. Muy distinta, ¿no? Hablando ya y mezclando un poco como profesional y como persona, ¿crees que se pueda preparar, así como estábamos hablando de que hay un duelo anticipado? Un duelo anticipado. ¿Crees que se pueda preparar al migrante psicológicamente y emocionalmente para este cambio? Sí, sí se puede. Yo no lo hice conmigo,
pero sí Porque se ahora puede. ya lo viviste. Ya lo viví. Entonces te diste cuenta de lo importante Sí, que es. es importante. Es importante porque es otro duelo. Estás dejando, porque el duelo no solamente es perder a alguien, Por ¿no? supuesto. ¿No? Ajá. Es dejar tu país, dejar tu trabajo, Al final no estar con tu familia, porque romper una relación, una ruptura amorosa. Son duelos. Entonces, yo ya lo viví, ya lo experimenté. Entonces, te puedo decir que sí se puede, ¿no? Sí se puede. Va a haber un impacto menor, pero ya estás yendo pues con herramientas, ¿no? A no ir a las ahí, ciegas. exacto, como yo. Y lo digo porque sí, o sea, me ha pasado, o sea, puedo tener, mira, yo siendo la profesional en esta área, las personas podrían decir, pero ella es, como ya lo he escuchado en muchos lugares, y a veces eso no es así, ¿no? Que te dicen, pero ¿por qué gritas si es... Somos seres humanos y no estoy blindada, tengo emociones, sensaciones, como todos, y creo que ya pues estoy en mi proceso de ya, pues yo ya acepté, ¿no? Que las cosas son así, pero claro, sí se puede preparar. ¿Qué ha sido lo que más fuerte te ha parecido al migrar? ¿Cuál ha sido el cambio más fuerte que has tenido? El cambio más fuerte. Creo que primero el idioma, eh, porque a pesar de que yo estudié en Perú, el idioma, cuando llegas acá te das cuenta pues que no solo te vas a encontrar con un canadiense, sino que es un país multicultural y que los acentos son tan distintos que lo que intentabas o pretendías que era, ellos te lo van a pronunciar de otra manera y te vas a perder un poco, ¿no? Y eso hace que de repente pues te sientas un poco mal, ¿no? Entonces creo que eso fue el primer impacto y luego el dejar pues el estatus profesional, ¿no? O sea, dejas y dices, uy, ahora acá nadie te conoce, ¿quién eres? O sea, Mi título no no es sirve, el mismo, no, o no sea, les... ya, está bien, o sea, el canadiense te, ya, qué bueno, La pero, experiencia canadiense. exacto. Y ahí viene, ¿no? Y la experiencia canadiense, o sea, está perfecto, sí, qué bueno, mira, qué bacán tu background, pero, y, ¿Y ¿no? qué has hecho ¿Y aquí qué ya? has hecho aquí, no? Entonces, sí, yo creo que esas dos cosas para mí te podría decir que fueron un impacto, ¿no? ¿Y Sí. qué es las dos cosas, así como nos diste dos cosas que han sido fuertes, qué ha sido las dos cosas que rescatas o que te ha gustado de emigrar? Canadá me ha dado cosas muy bonitas, de verdad. O sea, me he reencontrado conmigo, con mi ser, ¿no? Que a veces la gente se preocupa más por trabajar quién es, pero no trabaja el ser. Y yo me he encontrado conmigo y he podido trabajar yo, yo, o sea, yo sola, digo, ¿no? Con mi ser, me ha dado paz, me ha dado paz, ¿no? Y es un poco, ahí entra la controversia, porque dirías, oye, pero si en tu país tenías un estatus laboral bien, ¿no tenías paz? Es un país que tiene otra forma de ver las cosas, ¿no? Y acá Canadá tiene otra forma, o sea, acá la gente, pues tú puedes salir y nadie te va a estar juzgando, nadie te anda mirando como de repente en Perú sí lo harían. Y eso creo, ¿no? A pesar de que a mí me encanta mi país, tiene cosas muy ricas, muy lindas, la comida, la gente, son muy cálidos, pero creo que si me dijeras, si te tengo que responder eso, es eso, ¿no? Paz, paz y encontrarme conmigo, que creo que ha sido muy importante. ¿Qué crees que encontraste aquí en Canadá en tu ser? Me llamó mucho la atención lo que dijiste en el ser. ¿Quién es ahora entonces? Eh, la esencia nunca va a cambiar. Creo que simplemente a veces quieres complacer a la gente y optas una persona que de repente no quieres ser. Y acá eres quien te das cuenta de que cometiste errores, que puedes mejorar,
que antes no veías eso, que hoy quién eres, qué realmente quieres. Si quieres decir que no, pues dices que no y no pasa nada, nadie te va a estar juzgando. Perdonarte, que es lo más importante y lo más difícil del ser humano. Perdonarte porque como todo ser cometes errores y no eres perfecto. Entonces me ha costado eso, ¿no? Reconocer que me equivoqué en muchas cosas, que no veía otras, porque de repente tienes otra visión de la vida, pero estando acá me ha permitido encontrarme conmigo y darme cuenta de muchas cosas importantes, y creo que eso no tiene precio. O sea, eso pues yo le agradezco al país, ¿no? A Canadá. Qué complicado a veces tener que en tu profesión, yo me pongo a pensar y digo, tener que tú mismo autoterapiarte. Sí. Y un amigo, un muchacho que trabajó conmigo, es psicólogo de Ecuador, trabajó conmigo y hacíamos en una de las compañías que tengo aquí renovaciones, entonces él me ayudaba. Y muchas veces conversábamos y decían, no, nosotros también agarramos terapia, o sea, sí, tenemos compañeros que, porque le decía, yo me imagino que recibes 10, 15 pacientes en un día y te bombas de tanta información, de historias muy fuertes, de traumas muy complicados, y a veces con el propio, más el de la familia, uno ya está así como que... Sí, hay un desgaste emocional. ¿Cómo manejar eso? Mira, yo tengo dos cosas, a mí me pasan dos cosas y yo hago dos cosas que me ayudan mucho. Una de ellas es que yo tengo un soporte, ¿sí? Es más espiritual, ¿no? Yo tengo una acompañante de una comunidad que yo pertenezco, católica, que se llama Shalom, y eso me ayuda un montón, ¿no? El encontrarme para mí con Dios, con poder orar, el que yo me sienta más libre, ¿no? Más ligera, salir de ese soporte más ligera, para mí es mucho. Y lo otro es que meditar conmigo, ¿no? O sea, encontrarme conmigo, saber qué pasó y agradecer. La gratitud, antes no es que no agradecía, sí agradecía, pero hoy soy más consciente de la gratitud, ¿no? De todo. O sea, de lo malo, lo bueno, lo que se dio, lo que no se dio, de todo, ¿no? Entonces eso te hace abrir otras cosas, ¿no? Mucha gente quizás no lo puede entender, pero te abre el mundo prácticamente, ¿no? Eso sí. Y es lo que a mí me gusta de entrevistar a personas que ya han encontrado esto, y yo creo en Dios, entiendo que tú también. Sí. Y me hiciste acuerdo cuando yo estaba en esta comunidad, la comunidad donde yo estaba se llamaba o pertenece al Camino Neocatecumenal. Y yo era joven, adolescente, y había convivencias de 2, 3 días. Y al final de la convivencia pasábamos adelante, donde estaban catequistas, personas normales, a contar tu experiencia. Y sobre todo con los chicos que iban a terminar la preparatoria, el colegio, dependiendo de sus países, les preguntaban qué piensas de estudiar. Y una de las cosas que no les gustaba es que diga psicología, porque decían que en la psicología te limitan mucho a hablar de Dios, que no puedes meter a Dios en esos, te hablo de hace 15, 20 años. No era bien visto, que la psicología no te obligaba prácticamente a no meter a Dios. Decía, tú crees en Dios, estás en una comunidad donde Dios es lo primero. Dios es tu psicólogo, Dios es tu doctor y todo eso. Obviamente si necesitas ayuda tienes que irte a curar y todo eso, pero primero Dios. Entonces decía que los psicólogos, era de las psicólogos y abogados de las carreras que no te recomendaban, porque siendo abogado te tocaba muchas veces no ser ético, no hacer lo que deberías hacer, sino si te tocaba defender a alguien que asesinó, pues hacerlo. Claro. Y en la psicología pasaba eso, llegaban personas con traumas fuertes que ellos te decían,
con Dios todo lo puedes hacer. Ujú. Porque Dios es lo más grande. Me hiciste acuerdo eso de que a la mayoría, al 98% de personas, psicólogos, amigos, conocidos, me dicen, no creo en Dios, no creo en Dios, no creo en Dios. Bueno, yo sí creo y no es... ¿Qué pasa? Que tú te vas a dar terapia a mucha gente. Y mucha de esa gente, pues, tiene o profesa diversas religiones, ¿no? Entonces se respeta. Entonces yo por eso siempre pregunto, Claro. ¿no? ¿Tienes alguna religión? ¿Vienes de alguna? Porque si yo, que sí creo, puedo darte un mensaje que te pueda de repente, como que puede chocar contigo, no lo voy a hacer, voy a respetar, ¿no? Entonces es el respeto. Pero que tú me digas, oye, no se mete, sí, porque si alguien te dice, sí, yo creo en Dios, soy católico, entonces tú por ahí, pues, puedes decirle, no, tú crees en Dios, pues ora también, porque también ayuda, ¿no? No quiere decir que eso es parte de la terapia, pero ya al final podrías, pues, acotar algo muy tuyo como persona que eres, que no solamente eres la profesional. Entonces, no, yo no sabía, no lo había escuchado, pero yo sí conozco mucha gente, pues, que sí, que al menos en Perú, que es psicóloga y que es católica, ¿no? Bueno, sí, en nuestros países digamos que el catolicismo es muy fuerte. Yo ahora trato de no hablar de una religión, sino de Dios, que digo, mientras creas en Dios y creas en algo divino, en algo, un poder mucho más grande que lo que conocemos, pues creo que necesita. Siempre yo practico, les digo que uno debe cuidar el cuerpo, la mente y el espíritu. Y el espíritu lo alimentas de fe, de esperanza, de algo que te llene. Exacto, sí. Yo comparto eso contigo, ¿no? O sea, es así. Tú eres católico, crees en Dios, o no eres católico, pero crees en Dios. Ok, ¿tienes fe? ¿No tienes fe? ¿Cómo manejas eso? O sea, ¿no? Porque hay mucho de lo que tú dices que es totalmente cierto, ¿no? La fe. Y hay gente también que no tiene fe, ¿no? Que está peleada con Dios. No hablamos de una religión específica, pero está peleada, ¿no? Sí. Y tiene sus motivos. Y bueno, ahí se respeta. Meterle o refutar algo, no. Yo he hablado también con gente que me dice, no quiero hablar del tema porque no quiero salir peleando. O sea, no desde el punto como psicóloga, sino como el tú a tú. Ah, ok, y lo se respeta, ¿no? Se respeta y ya está. Ya sabes que por ahí hay un tema que está inconcluso y que por ahí no hay que mencionar esas cosas. Pero en la carrera y profesionalmente no les limitan hablar de Dios. No, para nada, no. Sí, es una carrera pues que te enseña muchas cosas que uno diría, no, como... Lo que sí he escuchado mucho es el tema del tarot, ¿no? Oye, los psicólogos no creen en el tarot, ni en nada de eso, no, pero pues hay gente que sí, y no pasa nada, pues no los vas a tachar porque, no sé, creen en las predicciones, o la luna, si se puso así, cómo te sientes, si te cortas el cabello, porque, no sé, la energía, no sé, ¿no? Cada quien es libre de poder creer o no en lo que cree, ¿no? En lo que quiere. Muy bien, regresemos al tema de la migración. Nos contaste las dos cosas más fuertes de migrar, las dos cosas positivas. Ya cuando uno está aquí y vive la experiencia, ¿de qué más crees o puedes decir a la persona que debe agarrarse para que ese cambio de vida no sea tan fuerte, no sea algo que te altere tanto? Y es muy diverso, ¿no? Porque hay gente que se aferra a la familia que tiene o con la que vino y en encontrarse con uno, pero hay quienes no tienen, ¿no? Y ahí es cuando van despertándose más las heridas,
pero creería yo que te aferras al objetivo también, por lo que viniste, ¿no? ¿Cuál es la meta? A eso te aferras. Tú viniste con algo, entonces no te desenfoques. Si no está la familia cerca, no te desenfoques de lo que quieres, de lo que crees, porque tú viniste creyendo en algo. Entonces, hasta el final, ¿no? Ya por ahí, si no puedes, por ciertos motivos que puede pasarle a todo migrante, de dolor, de tristeza, eso, busca la ayuda necesaria, pero no te desenfoques, ¿no? Y el reconocer de que todos tenemos días, así como yo siempre he dicho, los días, no todos los días hacen sol, llueve, es gris, y a veces nos sentimos igual. Sí, 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 tal cual. O sea, yo una vez hice una dinámica del globo, me acuerdo, ¿no? O sea, que el globo estaba inflado, pero no siempre está inflado. A veces está más, se va desinflando, se pone más flácido y hasta que se desinfla. Y hasta que viene otro y lo vuelve a inflar. Entonces sí, es así, ¿no? Un día, es normal sentirnos un día bien, es normal sentirnos un día tristes, es normal. O sea, y, y no es que, pues, en ese momento, ¿qué hago? No, es normal, o sea, no hay que juzgar eso, ¿no? Sino entender que el proceso, así pase mucho tiempo, pues duele igual, ¿no? Por cosas que dejas o porque te recuerdan cosas. Es así. Hablábamos al inicio del capítulo que era migración y las heridas que llevamos con nosotros. ¿Cuál crees que sean las heridas más comunes que seguramente has visto en varios pacientes y cómo tratar que esa herida? Porque hay muchas personas que son escépticas a los psicólogos, a tomar terapia, que se creen o se piensan que son vulnerables y mejor lo evitan. Así me ha pasado. Me ha pasado que las personas que puedo atender quieren jalar a otra persona, ¿no? Y me dicen, es que ellos piensan que, ¿por qué tienen que contar algo a ti? O en general a cualquier otro profesional de la salud, ¿no? O sea, ¿por qué te lo tengo que contar? Yo puedo solucionarlo. Es un estigma también, ¿no? Y es lo que han escuchado y han vivido en casa, ¿no? O sea, ¿qué pasó en casa? ¿Qué escucharon? Papás machistas, ¿no? Gente que ellos creen que puede solucionar. Entonces, hay mucho de lo que tú cuentas, ¿sí? Y creo que una de las heridas que he podido darme cuenta con las personas que puedo atender aquí es la identidad, ¿no? O sea, quién eres, el reconocimiento, me reconocen, ya tengo que estar en un grupo que de repente no me gusta, ¿no? O que no entienden bien mi inglés, o que yo no los entiendo y quisiera pertenecer, pero no, No encajo. no encajo, exacto, o sea, no encajo ahí, ¿no? O sea, la cultura, como este es un país muy multicultural, pues son muy distintos, ¿no? O sea, ya yo poniéndote el ejemplo de Perú, por ejemplo, que la gente es muy cálida, muy amable, ¿no? O sea, muy fiestera. Pues acá llega la Navidad y te das cuenta que, que no vas a escuchar a nadie. Llega fin de año y no hay nada que hacer. Exactamente, llega fin de año y la bulla, la música, Fiesta. los cohetes, la fiesta. No, no, o sea, acá comes, vas a dormir y es como un día más. Entonces, eso es lo que más puede golpear a las personas que vienen de otros lados, que están acostumbrados a otro tipo de vida, ¿no? De lo cálido que puedes tener y acá no. Ya me ha pasado, he tenido pacientes que me dicen, es que no puedo estar con una persona de acá porque no me hallo, son muy fríos quizás, ¿no? Y estamos hablando de gente pues, que viene de países de Colombia, Venezuela, Cuba, Perú. Entonces, se puede entender también, ¿no? Pero lo tienes que trabajar, porque el encajar, ¿por qué quieres encajar? ¿No? O sea, eso. Sí, yo creo que esa es una de las heridas que se reflejan, ¡pum!, ahí, ¿no? Te las pone acá frente. O cuando uno identifica la herida y no quiere ir al psicólogo, no tiene a veces el tiempo o el dinero, no lo quiere pagar.
¿hay alguna manera de curarnos solos o de sanar un poco esas heridas? Es que a veces no sabes que las tienes. No sabes. Hablábamos lo que decías, el reconocer, el conocernos. Exacto. O sea, mira, una vez que te dicen las tienes y tú lo reconoces, Ahí empieza. Ahí empieza. Y qué humilde eres para reconocerla, porque sobre todo tienes que tener humildad. Y ahí empieza. Pero yo te puedo decir en mi experiencia como profesional que cuando yo he atendido gente, la gente viene por una cosa y desatas, y no es eso, sino ese es como que el gatillador o el resultado de algo que ha pasado antes, ¿no? Pero no lo saben. Entonces creen que es lo que me pasa hoy. Por eso voy a terapia, porque me pasa hoy esto. Pero realmente no es eso, pues. Entonces, mientras que no lo reconozcas o no lo conozcas, no puedes trabajarlo. O sea, no podemos trabajar sobre algo que no conocemos, ¿no? Porque no lo sabes. Es lo que siempre digo, a mí me gusta ir a la raíz. A ver, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué la persona es así? ¿Por qué grita? ¿Por qué dice malas palabras? ¿Por qué es explosiva o explosivo? Y hablábamos también en un capítulo con una colega tuya de que el canadiense te sonríe, es amable, pero a veces hay algo que está un poco distinto y explotan de repente. No sé si has visto esos capítulos de aquí. Sí, o sea, ellos son muy amables, pero tampoco es que sean, pues no, que no te van a hacer nunca nada, ¿no? Entonces sí, no te lo esperas. En cambio, Exacto. en otros países Es al contrario, uno se espera sabe, el que claro, y estás a la defensiva. Claro, ya lo sabes. Pero acá ¿no? como que uno baja los decibeles y dice, no, la persona es tranquila. Me ha pasado muchas veces con personas que he trabajado que de repente por algo que, no sé, se cayó la nevera. Y trabajaba con una persona y empezó a gritar, fuck, 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 pero nunca le había visto así. Yo me quedé así, ¿qué le pasó? Lo que pasa es que yo creo que no voy a poner a los dos países en una balanza porque son totalmente distintos, las personas son distintas, pero Estados Unidos y Canadá, pues, si tú te das cuenta, la crianza de un latino y de un país como estos que mencioné son muy distintas. Muy distinta. Son muy distintas. Yo sé que acá te enseñan mucho el tema de la autonomía, de que tú seas, de que tú. Está bien hasta cierto punto, ¿no? Pero también hay cosas que son más valoradas que eso y que un niño también necesita, ¿no? Como el calor, la presencia, el reconocimiento de mamá, de papá, el cómo estás. No solamente ve al colegio, quédate en el daycare o quédate en el after o el before o no sé. Tienes que trabajar, yo lo sé, pero hay otras cosas que te tienen que hacer conectar con el menor, ¿no? Con el hijo. Entonces ahí vuelves más cálido pues la crianza, que acá muchas veces no pasa. En Estados Unidos muchas veces no pasa, ¿no? Entonces a veces cuando ves cosas como que el niño, mucha gente dice, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hizo? Muchas veces están muy solos, ¿no? Lo que siempre he dicho yo, el equilibrio. No puede ser ni dar mucho ni dar poco. O sea, hay que tener un buen equilibrio. Sí, pero pues tendrías que ir a la raíz, como es, ¿no? O sea, ya eso es un estándar, ¿no? De crianza acá. Claro. Claro, entonces, y es así, ¿no? Entonces, en cada país, imagino que en tu país es otra, tiene otro estándar, y otra, y así, cada familia también tiene otra visión, otras herramientas como padres, y todo pues va a partir desde ahí, ¿no? De también cómo críes sin estar herido a un niño, ¿no? Entonces, todo parte desde ahí. Ese es el origen. Y ahora tú como madre, ¿cómo estás criando a tu hijo trayendo esto en un país nuevo? Es difícil, es difícil porque si hablamos de cultura, pues yo trato de mantener lo de mi país como realmente debe ser aquí. Que él
todavía es chiquito, pero más adelante sé que me puede decir, no, pero yo lo sé y lo voy a entender, pero ellos son ellos y mi hijo es mi hijo. Entonces, yo creo que lo importante es no perder la esencia de tu cultura, de cómo te criaste o de lo que yo he ido aprendiendo y para mejorar como mamá, porque no soy perfecta, tengo errores y no pretendo ser la mamá perfecta, pero sí ayudar a mi hijo a que pueda, pues, vivir en un mundo tan complicado, ¿no? Que va a pasar. Entonces, sí, para mí es difícil y es difícil también haber sostenido mi propio duelo de migrante y tener que sostener su propio duelo, que aparentemente mucha gente dice, ah, pero los niños son niños y no pasa nada. Sí pasa, ¿no? Porque son otros niños, es otro idioma, la escuela tiene otra forma de educar, tu país tiene otra forma. Entonces es un cambio y hay que sostenerlo y buscar siempre apoyo para tener las mejores herramientas, ¿no? ¿Y se le ha complicado a tu hijo el El tema, encajar? lo que pasa es que cuando él llegó conoció a un amiguito latino, ¿no? Eso ayuda mucho. Sí, lo ayudó un montón. Sí. Y, pero yo sé que ahora este amiguito ya no va a estar. Entonces, yo sé que tiene sus miedos de cómo va a ser ahora mi nuevo año escolar, mi segundo año escolar, sin alguien que sea mi soporte, mi apoyo, ¿no? O sea, y que de repente pues sean distintos los niños de acá, que no quieran jugar contigo, o que se rían por ahí del idioma, o que tú no los entiendas al 100%, a pesar de que estás día a día con ellos, pero pasa. Entonces, sí sé que bueno, la está pasando y estamos como mi esposo y yo sosteniéndolo para hacer lo mejor que podamos, ¿no? Desde las herramientas que tenemos, desde lo que, como padres que somos, para que él pueda, pues, por lo menos no, le va a doler, Que no le cueste tanto. le va a doler y le duele, pero que no duela más, ¿no? Que pueda aprender también de esto, porque todos estamos aprendiendo, ¿no? Él, mi esposo y yo. Entonces, juntos, cuando tú sostienes el dolor se hace menos pesado, ¿no? Eso. Tú eres del pensamiento de que nosotros, porque creo que tenemos prácticamente la misma edad o somos de la misma generación, crecimos de una manera o nos educaron de una manera. Y ahora es completamente distinto. ¿Cómo equilibras ese tema de decir, les doy todo lo que a mí no me dieron? Porque hay muchos pensamientos de como padres. ¿Qué crees que es lo mejor para un niño? Mira, lo que a ti no te dieron, no te lo dieron, ¿no? O sea, yo no puedo poner lo que no tuve o lo que hubiera querido a ponérselo a él o a ella, a mi hijo. No, o sea, lo que yo necesito no necesariamente lo necesita él, ¿no? Entonces, muchos padres sí cometemos errores y decimos, no, yo le tengo que dar lo que no tuve. No lo tuviste, pero no necesariamente es que él lo necesite. Y ahí empieza el tema de dar lo material y te olvidas de algo tan importante como es sentarte y ver una película con tu hijo, jugar con tu hijo, ir al parque con tu hijo o tener conversaciones con tu hijo que cuando crezca no las vas a volver a tener, porque son muy distintos los temas. Pero ese contacto, esa presencia, creo que es más importante que tú puedas decir, ay, mira, yo te voy a dar esto. No es lo que él necesita, ¿no? O sea, tienes que preguntarle también, oye, ¿tú necesitas esto realmente? No, no, no. Lo emocional más importante Exacto. que lo ¿Qué es lo que más material. vas a recordar en la vida? Yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo claro. Le pregunté hace un par de semanas a un paciente, ¿cuál es el recuerdo? No, dime un juego donde tu papá y tu mamá hayan tenido contigo de niño. No, me dice, o sea,
yo jugaba Mario Bros. Y creo que mi amigo fue Mario Bros. Por muchos años. Es duro, ¿sabes? Sobre todo que yo soy mamá y sin embargo también soy profesional de la salud. Tengo que entender y escuchar y saber que, ¿no? Claro, te hace como un clic, hey, Sí, mira, mira por si lo que acaso, podría mira, pasar. exacto, ¿no? Claro. Y yo siempre lo he dicho, yo aprendo mucho de mis pacientes. Mucha gente dirá, no, pero tú eres la... No, no, yo aprendo y he aprendido mucho, ¿sabes? De los adultos mayores. Cuando me ha tocado atender a adultos mayores, son lindísimos, tienen tanta experiencia de su vida y también cargan tanto dolor que, pues, como son de la vieja escuela, como se dice en Perú, pues que van a ir a un psicólogo. Si han ido, ha sido porque los hijos le han dicho, mamá, tienes que ir, ¿no? Y porque, bueno, ya yo he ido, pero no porque ellos vayan y te digan, mira, voy a ir al psicólogo, ¿no? No. Hablando de adultos mayores y de contenido de valor, hace unos días me parecía un reel que una persona le entrevistaba a una adulta, a una señora, a una viejita, una abuelita, y le decía, ¿de qué te arrepientes en tu vida? Porque su esposo había acabado de fallecer. Se refería a la pregunta hacia el esposo. ¿Qué hubieras hecho con él algo que hiciste mucho tiempo? Y ella le dice, pelearía menos. Dice, había días que no hablábamos, no conversábamos porque yo estaba muy enojada y prefería evitar. Dice, yo creo que perdí meses y quizá más tiempo en esas peleas que hubiera evitado. Ahora, o sea, me doy cuenta de que perdí mucho tiempo. Y es lo que decías, ¿no? Una persona con experiencia, a veces nosotros nos enfocamos en el que, ay, me gustaría que sea así, asado y cocinada, y no disfrutamos, no damos la emoción, no agradecemos. Y a mí por eso también creé este espacio, porque como tú dices, yo aprendo, soy el que primero aprendo de esto. Y digo, mientras haya una persona que le guste el contenido, que le llegue y que pueda buscar más información, que se siente identificado, creo que el trabajo está hecho. Sí, o sea, es que es así, ¿no? Tú aprendes, yo he aprendido, ¿no? He aprendido mucho, he aprendido también de a veces estas personas que han perdido sus esposos, sus hijos en pandemia, ¿no? ¿Con qué se quedaron? Tu pregunta, o sea, perdón, la pregunta de ese pod que viste o ese fue muy buena, ¿no? ¿Qué aprendiste? O sea, y sí, a veces estamos más enfocados en cosas más superficiales que en detalles que te hacen, que te llenan el alma y el corazón, ¿no? Y creo que eso, en mi caso, me pasaba mucho en Perú, ¿no? Y aquí, pues, me permito tener detalles que yo sé que voy a guardar en la memoria siempre, que mi hijo también va a tener siempre, ¿no? Pero quizás muchas personas no lo vean así, ¿no? Y está bien, también hay que respetarlo. Y yo creo que cada quien pues va a escoger en la vida lo que cree que es mejor para uno, para sus hijos y para su familia, ¿no? Si podrías regresar en el tiempo a la niña de 14 años, ¿qué le dirías? De 14 años. Con la experiencia que tienes ahora. Bueno, que sea más fuerte, que sea, pues que lo haga. No importa cómo, pero que lo haga, ¿no? O sea, lo peor que puede pasar es que que te caigas y que te tengas que levantar y que tengas que seguir. Que no tenga miedo. El miedo siempre va a haber a lo nuevo Pero y a que lo lo que, haga. pero que lo haga, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el miedo? Lo sostienes, es así, lo sostienes y avanzas, ¿no? O sea, es como el bastón, ahí está, pero hazlo. O sea, ahí está, tú sabes que está ahí, pero hazlo, ¿no? Con miedo, pero hazlo, ¿no? O sea, la gente dice,
sin miedo al éxito. Oye, pero el miedo es una emoción, la tienes que expresar. O sea, imagínate, sin miedo al éxito. Entonces estás todo temeroso tratando de hacer las cosas, pero sin miedo al éxito. Sostén, tengo miedo, sí. Tú lo Pero cambiarías a con miedo al éxito. no con miedo, no sé si con miedo al éxito, pero sosténlo, pero hazlo, ¿no? O sea, y yo creo que eso le diría a mi yo de 14 años que, que lo haga. Porque hoy yo he sido capaz de hacer muchas cosas que no pensé que a los 14, 15 años hubiera podido hacer, ¿no? Desde pararme en un podio, hablarle a tanta gente, eh, migrar, ¿no? Construir desde mi experiencia, desde ya una historia, una vida diferente en otro país. Entonces, sí, eso. ¿Pero crees que te ha faltado hacer algo? Yo, antes de salir de Perú, se lo dije a mi esposo y hoy lo voy a decir aquí. Yo me siento muy agradecida con lo que logré en Perú, ¿no? Quizás, mira, si hubiera migrado antes, cuando sí quise hacerlo, que era a los 18 años, quizás hubiera dicho, ¿y si sí hubiera estudiado? ¿Y si sí le hubiera hecho caso a mi papá? El famoso easy que te limita, ¿no? Pero hoy puedo decir que creo que he dejado una huella muy bonita en, en los trabajos donde he estado, en las personas. No, quizás no en la institución, pero sí en las personas, ¿no? Y yo creo que me lo han demostrado con los mensajes, con el cariño que hay de ya no estar en Perú, pero que cuando ven mis posts dicen, ay, ¿no? Unas frases bonitas hacia ti. Entonces eso es bonito, el reconocimiento, pero no porque, ay, la psicóloga, sino por qué hiciste por ellos, ¿no? Eso. Siento que tienes algo que está dentro de ti que te gustaría sacar. ¿Quieres contarnos qué es? Sacar como... Bueno, este tema me mueve, ¿no? O sea, es inevitable, pues, estar lejos de la familia, de las amigas, me va a hacer llorar. No, sí, a mí me mueve mucho. Sabes que yo en diciembre tuve que regresar a Perú por un tema familiar y fue lo mejor que me pasó. Me reseteó, es como que quizás me fui inconclusa, perdón, me vine inconclusa, ¿no? Ya vamos, o sea, estás más preocupada pues en la casa, en que no tienes muebles, que no, en algo, en lo, si te das cuenta de lo superficial. Y después, ¡pum!, vino el golpe, ¿no? No tienes a nadie, no hay soporte, no hay nada. Entonces yo lloraba mucho. Lloraba mucho, extrañaba mucho y la vida, Dios me hizo regresar. Como que me dio otra oportunidad y me dijo, ya, ok, arregla lo que tienes que arreglar y vienes. Y te juro que así fue. Yo regresé con una mente súper abierta. Dije, ok, esto es lo que tengo, yo lo quise, yo me hago cargo, yo estoy aquí y ahora vamos para adelante. Y sí, A veces necesitamos eso, el tomar otro aire. sí, pero pues me costó el aire porque no me la pasaba bien, ¿no? Y me daba pena porque yo creo que mi esposo se habrá sentido hasta mal porque era, oye, pero esta muchacha en todo el momento de su vida quiso migrar y ahora está que se lamenta. Y no es que no quería estar acá, solo que te cuesta, pues, ¿no? Ya sabes, el duelo tiene etapas y te cuesta mirar atrás y decir, ya no, mira hacia acá. Entonces eso era lo difícil, me dolió mucho, mucho, y vine tan renovada que dije, bueno, ya está, y era como otra, te lo juro, es como que si me hubieran quitado un chip, me hubieran puesto otro, y ya, vamos. Y así fue. No, yo creo que eso es lo que tenía muy acá, de extrañar mucho a los míos, a mi familia, que ahora hablo más con ellos que antes. Es increíble.
con mis amigas, ¿no? Yo soy muy, a ver, yo me puedo desaparecer semanas, meses, no sé, no te puedo escribir, pero yo siento a veces, oye, ¿qué es de Cristian? Voy a escribirle. Y justo en ese momento tú me dices, pucha, Gise, me la estoy pasando muy bien, ¿no? Y vuelvo a aparecer, pero no es que no estés en mis pensamientos, sino que el día a día hace que de repente pues me desconecte un poco y que yo también en este proceso que te dije de encontrarme he aprendido a estar conmigo, ¿no? A sentirme a gusto conmigo, con mi soledad. No quiere decir que no me sienta llena con mi familia, sino hablo del ser, quien soy, ¿no? Entonces, es eso y yo se los digo para que no se sientan mal y no digan, oye, está aquí ingrata, o porque se fue a Canadá ya está en otro plano y no se olvidó de la gente. No, no es eso, ¿no? Yo los tengo de verdad en mi corazón y en mi mente, sobre todo. O sea, están ahí presentes, ¿no? Mándale saludos. Ay, chicas, los quiero mucho. Les mando un beso grande y las extraño un montón y ya saben, igual que a mi familia, ¿no? Qué chévere, me ha gustado mucho y siempre pido a Dios de que la persona que se siente aquí pueda transmitir eso. Y yo creo que te quiero agradecer también ante todos de que te mostraste primero como persona, antes que como profesional. Y yo siempre pongo a la persona antes que la profesión. Y no lo hago ahora, lo he hecho siempre con las personas que he trabajado. Tengo varias personas que trabajan conmigo, les he dicho, mientras la persona no esté bien, tu profesión, lo que tú haces diariamente se va a reflejar en eso. Porque primero somos personas antes que cualquier cosa, ¿sabes? No somos, como dijiste, perfectos, ni somos que no sentimos, que no, o sea, es al contrario. Y a veces necesitamos de eso, ¿no? Simplemente soltarlo, decirlo. Sí, soltar. Lo que pasa es que la sociedad muchas veces te obliga a ser así, ¿no? Ese es el problema de que tienes que estar bien, que no, oye, porque bajó el rendimiento laboral, o sea, que eres tan humano, de repente pasa que te estás divorciando y nadie lo sabe. O que se te está muriendo la mamá, o el papá está internado, o tienes el hijo enfermo, ¿no? O sea, lo que tú dices es cierto, o sea, antes del profesional eres tan ser humano, con tantos dolores, con tantas carencias quizás, y si no estamos bien, no funciona. No fluye nada. Y yo siempre les insisto a mis colaboradores que ojalá estén viendo este capítulo, les decía, o sea, si necesitas algo, estás en tus relaciones personales, no estás bien, dímelo. O sea, yo no soy adivino, pero si te lo guardas, te lo reservas para ti, y yo veo simplemente que no estás haciendo el trabajo como deberías, o sea, pienso que no te interesa o que no puedes. Y a veces no es eso. ¿Sabes también qué pasa? Las personas, y te lo digo porque lo he tenido en sesión, pero ¿acaso no se da cuenta? Eso es un error, ¿ah? ¿Qué no se da cuenta? Pero es que no me ve molesto y las personas no tienen cómo adivinar lo que tú puedes sentir, no somos adivinadores ni leemos la mente, ¿no? O sea, tú no tienes un cartel acá que dice, oye, la estoy pasando mal, no me molestes, o mi rendimiento laboral es menos, o me siento agotado emocionalmente. No, lo tienes que hablar. Ese es el problema, el común denominador, la comunicación. La comunicación. Sí. Y una comunicación efectiva. Sí. Bueno, ha sido una entrevista muy bonita y no me quiero entrar a la despedida del programa sin preguntarte cuál crees que es la mejor comida del mundo o para ti. Del mundo. La que más te gusta de las que has probado, porque hemos tenido algunas conversaciones con respecto a la comida peruana en comparación a otras. ¿Qué opinas tú? Yo, a ver, no es porque sea mi país, pero una de las comidas muy sabrosas y ricas es la del Perú, ¿no? Tenemos mucha diversidad de platos, mucha, y la sazón que no vas a encontrar de repente en Canadá o en otros países, porque también he ido a otros países, no la encuentras, ¿no? O sea, yo creo que Perú y por ahí... ¿A quién das del segundo lugar? He probado comida de Grecia y es muy rica, ¿no? Bueno, sí. Sí. De ahí
La colombiana, la venezolana se parecen mucho. Tienen unos platos muy parecidos. Entonces, hablando de los platos bandera de ellos. Ajá. Me contabas que estabas en Guayaquil. ¿Qué te pareció la comida de Ecuador? Hoy es mucho tiempo. No me gustó mucho. ¿No te gustó mucho? No me gustó mucho porque creo que ellos también intentaron hacer mucha mezcla. Por ejemplo, yo pedí un plato que creo que el ceviche. Ajá. Es muy distinto. Entonces yo dije, no, pues. Esto no es ceviche. ¿Qué es esto? Con el perdón acá, pero sí, no me gustó. Luego, es que es un tema, por eso te digo, cultural, ¿no? Yo cuando viajé también a Punta Cana dije, ¡ay, tostadas! Y me dieron tostadas húmedas, dulces. No, es que ese no es así no son las tostadas, pero, ¿me entiendes? Entonces, el pollo, por ejemplo, no sé si has escuchado el pollo a la brasa de Perú, pero es muy sabroso. Y no, pues, no, acá quise comer y no funcionó. Dije, ¿qué pasó? El pollito está muy, no sé, no, entonces por ahí creo que... Aquí hay algunos restaurantes peruanos. ¿Cuántos has probado ya? No los he probado No hasta todavía. ahora, no. ¿Cocinas? Los he probado, sí. Okay. Y yo cocino comida peruana. Claro. ¿No? Sí. Tu esposo debe estar tranquilo. Sí. Y un poco es un mix, ¿no? Porque mi suegra ha vivido muchos años en Italia, entonces como que me enseñó algunas comidas pues bien prácticas que las preparan en Italia, entonces ya, es una mezcla ahí de comidas. Y la italiana creo que también es muy rica, pero de ahí no te podría decir porque no sé. ¿Cuál es el plato más rico que a ti te gusta de Perú? Uy. Solo uno. Uno. A mí me gusta el uyuquito con carne. Uyuquito. Sí. Es parecido a la papa, Okay. chiquito. Bueno, solo uno, pues me has dicho. Entonces, no te puedo decir, porque hay otro que es muy rico que también es el arroz con pollo, que es verde, ¿no? Okay. Es muy sabroso, sí. Alguna vez y varias veces tuve algunos, no discusiones, pero sí enfrentamientos, porque cada país creemos tener la mejor cocina. Con México pasa mucho de que ellos creen tener la mejor sazón. A nosotros nos dicen eso. Colombia pasa lo mismo. Y sobre todo estos países que tienen esa identidad, ¿no? Cada uno ya tiene las propias. Pero yo siempre he dicho que de las peruanas, para mí con Ecuador está por ahí. Porque Ecuador tiene muy buena comida también, sino que es más pequeño y no ha sabido exportarlo. Okay. En cambio, Perú lo ha sabido hacer. Tú a donde vayas encuentras comida peruana y casi siempre está buena. Casi siempre está buena en todo lado. Entonces, yo cuando extraño mucho la comida de Ecuador me voy a comer a un restaurante peruano porque sé que es lo más cercano en buen sabor que tiene. Y de ahí sí está la comida grecia, tailandesa, que también está buena. Mira, sí he comido comida tailandesa acá y está rica, sí, está sabrosa. Coreana también he comido, ¿no? O sea, tratan de... La China, por ejemplo. En Perú hay chaufas que no son iguales. No se parece para nada. No se parece para nada y uno dirá, ya, así es. No es así, es totalmente distinto. En Ecuador es el chaulafán, que es como el chaufa. Es parecido, sí, pero le hicieron ciertos cambios. Pero según tengo entendido, lo copiaron de Perú, el chaufa, y le pusieron chaulafán con ciertos cambios. ¿Pero cuáles son esos cambios? Le pusieron un poco más de... especies, o le ponen camarón, chancho, pollo, le hacen un mixto, o si quieres solo de pollo, solo de chancho. Pero lleva cebollín, cebolla china que le llaman. Sí. Pero entonces es igual. También tenemos camarón y con pollo. Pero chancho. yo creo que le ponen algún tipo de especie distinto que lo hace distinto. Puede ser, ¿no? Sí. O sea, pero en presentación de repente se parece muy muchísimo. Similar. Sí. Pero Eso. sí, y cuando uno sale es lo que más extraño. Yo siempre digo, más extraño la familia y la comida. Mi esposo, cuando tú le preguntas, él te dice, lo único que extraño es la comida. ¿La comida? La comida, o sea, sí, porque pues su familia está pues muy dispersa, está regada. ¿no? Está regada, entonces, y sí puede extrañar por ahí a su abuelo, a sus tías, pero extraña su comida. O sea, él dice, yo me iría a Perú por un pan con chicharrón y un ceviche, y yo que fui no pude comerme todo eso porque fue días muy cortos,
Pero sí, volver a comer tu comida con las especies que acá no encuentras, las especerías que no hay, pero que encuentras de vez en cuando, ¿no? En estos lugares latinos. No es lo mismo, encuentras muy de vez en cuando y también cuando encuentras dices, ¿qué? En mi país está pues nada, no cuesta mucho, pero se entiende, ¿no? El tema de la exportación y todo. Y si te quieres dar un gusto, lo compras y lo haces, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Jess, por tu punto de vista culinario. Y yo siempre, ahí está, más o menos. yo siempre termino el podcast con una definición de las palabras que conlleva el podcast, que es aprende, emprende y viaja. Entonces me gustaría que me digas o recomiendes a las personas que nos están viendo, ¿qué deberíamos aprender en la vida? A vivir, porque creo que no estamos viviendo de forma libre, ¿no? No hay esa libertad. Y algo que tú dices de viajar, oye, qué importante es. Hoy, estando acá, lo he aprendido más, ¿no? Tú te vas de esta vida absolutamente como llegaste, sin nada. Y lo que te vas a llevar es esto, las aventuras, los viajes, lo sabroso que puedes ir a comer, a probar comida de diversos países y a vivir, ¿no? Que eso es parte de vivir de forma libre, sin que la gente te esté mirando o tú querer caerle bien a la gente para encajar. Vive, simplemente vive. La segunda palabra es emprende y siempre digo que el emprender no, para mí es tomar acción. ¿Qué debería emprender una persona o tomar acción? Yo creo que muchas personas no se atreven a dar el siguiente paso en lo que quieren, ¿no? Por miedos. Entonces, lo que te dije hace un momento es con miedo, pero hazlo, ¿no? Emprende. Si tienes algo en la mente, hazlo. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Que no funcione, pues lo vuelves a intentar. Ya está, ¿no? ¿Sí? Y si no es por ahí, busca otro camino. Exacto. Y vas a llegar. Y vas a llegar, ¿no? Pero te tienes que enfocar, ¿no? Tienes que estar enfocado. Si pierdes el foco, no. Te pierdes más. Sí, te pierdes más, ¿no? Y la última palabra es viajar. Me dijiste que conocías de algunos países, me gustaría que nos cuentes cuántos, pero la palabra va a qué país de los que conoces te gustaría volver y a qué país te gustaría ir que no conoces. Me gustaría volver a Brasil, ¿no? La gente es súper amena, muy cálida. Aparte que cuando fui pues no hubo tan buen tiempo y no me permitió pues disfrutar de lo que yo quería ver, ¿no? Como el Cristo Corcovado, que sí llegué, pero estaba nublado, me hubiera gustado pues verlo en todo su esplendor, ¿no? Sí, regresaría a Brasil. ¿Qué país me gustaría conocer? Yo creo que me gustaría conocer París. Francia. ¿No? Sí. Mi hijo, no sé por qué se le ha metido en la cabeza que quiere ir a Francia. Y yo decía, no sé por qué quiere ir. Y nunca se me había ocurrido, pero creo que es un país que tiene algo, una mística ahí, ¿no? O sea, tan solo encontrarte con la Torre Eiffel, yo creo que te llena mucho. Yo conocí París hace 3 años, si no estoy mal exactamente. ¿Qué te pareció? En mi cumpleaños. Y la primera ciudad de Europa que llegué fue Francia. Y sentí lo que dices. Tiene una mística. Me sentía enamorado y decía que París es la ciudad del amor. Y en realidad, porque te inspira algo. Exacto. Es muy real, ¿no? eso. Es muy real. Entonces sí, yo creo que... Pero, sabes que como experiencia me han dicho... Yo después conocí Italia, España y cada uno me pareció fascinante. De los 3 me quedé con Italia. Es el que más me llenó en muchos sentidos. Pero decían que siempre París como que está sobrevalorado. O sea, hay lugares más lindos para conocer y mucha gente como que París. Y sí, yo creo que tienes que conocerlo y visitarlo porque sí se siente. Sí,
Sí, Sí ¿ya se ves? siente. Gracias por afirmar Sí. que sí, que no Pero hay que date ir. un tour por el resto también. Sí, sí, claro, o sea, sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, de ir sería bonito pues ir conociendo también, ¿no? Lo que está cerca, lo bonito que es, ¿no? Sí me gustaría y creo que por ahí otros países más que les he puesto el ojo, que mi hijo me dice, ¿para qué, mamá? Vamos a ir allá. Pero me gustaría, ¿no? Como Turquía, Estambul, ¿no? Esos países, ¿no? Sobre todo porque he conocido gente acá de ahí, entonces Claro. ya vas conociendo y dices, ah, ya, No, ¿no? y los turcos son muy amables, ¿sabes? Yo Sí, tuve sí, compañeros sí, muy buena onda, sí, muy chéveres, muy buenos. Y está dentro de mi lista, ese es uno de los que me falta, pero sí, hay que conocer esa sí, Capadocia, está espectacular. claro, sí, yo ya dije, quiero ir, pero ellos dicen, no, ¿cómo va a Turquía o Estambul? Yo, ¿qué No, no, tiene? tienen que ir. Sí, Chévere, Gise, muchas gracias por contarnos tu experiencia desde no más que de lo profesional, desde cómo estás tú, cómo te sientes. Y como te decía también internamente, no tengas miedo y eso es para todos. O sea, a veces cuando uno llega a plaza y dice, no, es que el inglés, y siempre hemos dicho, si quieres migrar a un país que habla otra lengua, tienes que ya venir con eso y lanzarte sin miedo. O como decías tú, con miedo, pero que lo hagas, que suceda. Y el idioma se va dando, la mente se va acostumbrando y llega el punto en el que se rompe eso de que ya, dejé de no entender o de bloquearme porque tenemos un bloqueo. sí, sí, El bloqueo es el que nos limita y que no nos hace entender. Yo contaba mi experiencia en alguno de los podcasts y decía, yo cuando llegué no entendía, supuestamente tenía un nivel B2 de inglés, y llegué y no le entendía al metro. Cuando uno en el metro te anuncia las estaciones y decía, sí, rayos, y después como de 3 meses recién empecé a entender lo que me decía el metro. Y decía, claro, sí. sabido anunciar de esta manera. Ah, me está diciendo que voy a bajar en Waterfront. Ajá, que la siguiente estación es esta. Sí, 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 sí. Eso es cierto, ¿no? Lo que pasa es que es un proceso que yo creo que cada quien lo vive de distinta manera y sí es uno de una de las barreras, no al inicio quizás para muchos y para mí, hoy en día ya más familiarizada, ¿no? Ah, o sea, el idioma es importante en un país donde es el idioma natal, ¿no? De acá. Sin embargo, pues tienes que hablarlo como te salga, porque quien más te va a entender es el mismo canadiense, el mismo nativo, ¿no? Te dejas entender, los demás te pueden entender también, pero como que por ahí ya están empezando a juzgar que, ay, lo dijo al revés y es por acá, pero te vas a dejar entender, ¿no? Sí, sí es cierto. No, y como lo conversábamos y lo voy a hacer público, vamos a hacer conferencias a latinos porque somos fuertes también, necesitamos esas conexiones. Tuvimos hace poco a Chio aquí y con ella quedamos en que vamos a dar a través de su no profit varias conferencias apoyando a los latinos y hacer comunidad, hacer networking. Entonces, eso va a suceder, así que ahora te voy a pedir tus redes para que te sigan, para que nos sigan. No olviden darle compartir. Queremos llegar a más personas. Ahora, un país más que se abre, aunque a pesar de que ya sé que en Perú nos están viendo, así que les mando un saludo. Yo también amo y respeto mucho su comida y me encanta Perú. También fue de los primeros países que visité, así que también lo tengo tatuado aquí y le tengo mucho cariño. Danos tus redes sociales, cómo te encuentran, cómo pueden conectar contigo. Estoy como psicóloga Gisela Méndez. Igual la estoy trabajando, ¿no? Porque tuve un pequeño problema, si te conté. Pero sí, estoy como psicóloga Gisela Méndez. Aquí van a tener abajo la descripción en el video. Escríbanle, mándenle saludos y nuevamente dale suscribir, dale compartir para llegar a más personas y que esta comunidad crezca. Gracias por vernos esta vez.